Entonces comenzaremos una vez. Primero un breve repaso de lo que vimos ayer. Ayer vimos todo lo que es variografía. La variografía trata de... es una herramienta que trata de básicamente capturar cuáles son las correlaciones espaciales entre las muestras, entre sí, también entre las muestras y los bloques. Eso es lo que nos interesa al momento de interpolar. Una de las cosas que hay que aclarar es que la geoestadística no fue lo que descubrió que había una correlación entre las muestras, una correlación espacial entre muestras en geología, que la mineralización cambiaba en el espacio, ¿no? Eso ya se había visto hace cientos de años. Hace cientos de años se sabía, ¿no?, que hay mineralizaciones en vetas, por ejemplo, son en clavos, que dentro del clavo las leyes son más parecidas entre sí, fuera de clavos diferentes, o en yacimientos hay yacimientos zonados. Todo eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. La geoestadística simplemente fue una manera de tratar de modelar eso en forma matemática, de una forma que lo podamos usar, nada más, ¿no? Pero ya era un conocimiento que se sabía desde antes. No es por eso que métodos de interpolación como inverso a la distancia, ¿no?, que no usan nada de las técnicas, del resto de técnicas geoestadísticas, se usaba porque ya era una forma de tratar de capturar esta relación de esta correlación entre muestras y la distancia, ¿no? Entonces, la herramienta principal de la geoestadística es el variograma. Eso es lo que vimos ayer. Que el variograma en sí, propiamente dicho, lo que trata es de capturar simplemente la diferencia entre los valores con la distancia, ¿no? Vimos ayer que la fórmula del variograma es simplemente en función de una distancia h, tenemos la sumatoria de las diferencias de x en h menos x de x más h. Ya, ¿no? O le pondremos una variable z en x menos la misma variable z en x más h al cuadrado, ¿no? Esa es básicamente la diferencia de los valores separados en una instancia h al cuadrado. H, como ustedes saben, no es solo distancia, es un vector, no toma en cuenta dirección y distancia, ¿no? Entonces, eso es lo único que ve el variograma, es simplemente la diferencia en las leyes con respecto a la distancia. Lo que quiero aclarar nuevamente, para que no haya confusión, es la distancia o el vector h solo se usa para seleccionar qué muestras vamos a comparar, ¿no? Aquí nosotros tenemos dos muestras, ¿no? Una muestra x y la otra x más h. Estas muestras siempre se le llama, como son dos muestras, les llamamos pares de muestras, ¿no? Entonces, las muestras se emparejan, se tratan como pares cuando están separados unas distancias h, ¿no? Uno de estos es el tail y este es le llaman el head, ¿no? Para diferenciar, uno es la cola, el otro es la cabeza, simplemente para simplemente para diferenciar que estos son los x y estos son los x más h, ¿no?, cuando estamos comparando, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos por ejemplo, ayer vimos el asunto del drift, ¿no? El drift ocurre cuando hay una tendencia en nuestro depósito y las leyes varían con la distancia. A medida que aumenta la distancia, la correlación disminuye, ¿no? Entonces, si calculamos la media de los tails y las medias de los heads, vamos a ir viendo que a distancias pequeñas esas medias son parecidas, pero a medida que se aumenta la distancia, la diferencia entre las medias aumenta, ¿no? Entonces, si ploteamos, ¿no?, la media de z de x menos la media de z de x más h, ¿no?, vamos a ver que y este es h, vamos a ver que o aumenta o disminuye con la distancia.
eso es indicativo de la presencia de una tendencia y la presencia de falta de estacionalidad, ¿no? Y esto causa a veces problemas con el variograma, porque este tipo de, cuando tenemos bastantes drift, esto causa que el variograma no se estabilice en el CIL, sino continúa la serie. Bueno, entonces, estos son los pares de muestras que nosotros vemos. Y lo que quería recalcar de nuevo es que la instancia H solo se usa para escoger los pares de muestras que vamos a usar para el cálculo, pero no entra en la fórmula. La fórmula no usa para nada la distancia, no es, el variograma no está estandarizado en función de la distancia. La distancia no entra para nada en el cálculo, simplemente se usa en el momento de seleccionar qué pares de muestras vamos a comparar unas con otras y nada más. Pero el variograma en sí simplemente es una diferencia al cuadrado de los valores, nada más, ¿no? Entonces, en sí es una herramienta bastante sencilla y por eso mismo tiene problemas. El variograma y todas las herramientas similares como la covarianza, el correlograma, los variogramas relativos, todos simplemente capturan correlaciones lineales entre X y X más H, ¿no? Si la correlación no es lineal, no lo captura bien o simplemente te sale cualquier cosa. Entonces, uno de los problemas principales ¿no? Y uno de los problemas en los cuales hay una de las causas principales de desviación de la linearidad entre X y X más H es cuando la orientación de la anisotropía cambia en el espacio, no está orientada en forma recta. Y eso generalmente nosotros lo podemos resolver dividiendo nuestra área en dominios que tengan más o menos una orientación más o menos rectilínea. Y eso es lo que hacemos en Antamina, ¿no? Tenemos el depósito así y tratamos de dividirlo en dominios que más o menos tengan una orientación más o menos recta de la orientación principal de la anisotropía, ¿no? Para en esos sitios el variograma sea más o menos estable y bien calculado. Esa es la razón por la cual usamos dominios de variografía. Las otras herramientas similares al variograma, como vimos ayer, una es la covarianza, el otro el correlograma. El correlograma es simplemente la covarianza estandarizada por las divisiones estándar de X y de X más H, ¿no? El correlograma es la herramienta que nosotros vamos a usar más porque en general tiende a ser menos sensible a la presencia de outliers, a la presencia de trenes, pero aún así es sensible. No hay que pensar, cuando te digan algo que es menos sensible, que es más robusto, ¿no? En los términos estadísticos ya lo mencioné anteriormente, cuando algo es menos sensible a cambios, se le llama robusto. Entonces el correlograma es más robusto a la falta de estacionariedad, más robusto que el variograma. No quiere decir que sea totalmente insensible, que no le afecte, es simplemente que es menos sensible, pero igual afecta. Nosotros vamos a ver muchos casos que si tenemos una fuerte tendencia en nuestros datos, vamos a ver cómo el correlograma también se dispara por encima del CIL, ¿no? Entonces no hay que confiarnos que el correlograma nos va a salvar de todos nuestros problemas, ¿no? Siempre tenemos que, en lo posible, tratar de primero obtener dominios que sean homogéneos. Eso es lo que hemos estado enfatizando todo el tiempo desde el PDA, ¿no? Dominios que sean estacionarios, ¿no? Si logramos eso, estamos en gran parte ya eliminando los posibles problemas que podemos tener con el variograma. Si tenemos un dominio estacionario, un dominio donde no hay un tren muy definido, el variograma nos va a salir bien, ¿no? No vamos a tener mayores problemas. Si tenemos un buen variograma, vamos a poder hacer la interpolación correctamente, ¿no? Porque todo esto es como una casa de tarjetas, como dicen o de cartas, como dicen en inglés, ¿no? Tenemos en la base la geología, luego el EDA, luego tenemos la variografía y luego tenemos la interpolación. Si alguno de estos falla, esta casa se derrumba, ¿no? La interpolación está encima. La interpolación depende de todo lo que está acá abajo. Si alguno de estos está mal, la interpolación no lo va a poder arreglar, ¿no? Entonces, si
la geología está mal, el resto va a estar mal. Si el EDA no te define buenos dominios, el resto también va a estar mal. Si la variografía no está tan bien como debiera, también la interpolación no está bien. ¿No? Todo depende de los pasos anteriores. Si el paso anterior está mal, los siguientes pasos no lo van a corregir, ¿no? Entonces, a veces, lamentable, como ya hemos mencionado, a veces no nos queda otra que usar los datos que tenemos. Entonces, como siempre, tenemos que tratar de ver cómo minimizar los problemas que esto nos puede causar, y si no los podemos minimizar, tenemos que mencionar eso en el reporte, ¿no? Que estamos usando datos que teóricamente nos pueden causar problemas, ¿no? Nos estamos usando por esta razón tal, tal, tal y tal, y esto puede causar este problema tal, tal, tal y tal, ¿no? Y punto, ¿no? Eso es, si las razones son válidas, no hay problema en que ustedes hagan eso, pero siempre tienen que mencionarlo, ¿no? Para que quede claro. Entonces, la variografía descansa en el variograma, que es simplemente una diferencia de cuadrado de valores. Vamos a ver qué. Vimos ayer también los variogramas relativos, que se usan, en cierta manera, fueron creados mayormente para tratar de minimizar el efecto de dominios no estacionarios. En general nosotros eso lo usamos, lo corregimos usando el correlograma, por eso es que no usamos nosotros mayormente variogramas relativos, ¿no? En algunos sitios prefieren usar más el variograma relativo que el correlograma. En cierta manera es cuestión de preferencia, ¿no? Entonces, por eso los he mencionado, para que ustedes sepan que existen. No los vamos a usar mucho, pero es bueno que ustedes los conozcan. Luego, otro de los puntos es que el variograma, la covarianza y el correlograma son herramientas similares, ¿no? Están correlacionadas entre sí. Se pueden reemplazar una por la otra indistintamente, ¿no? Por ejemplo, el variograma se relaciona con la covarianza con esta fórmula, ¿no? El variograma de H es igual a la covarianza de 0 menos la covarianza de H. Esta fórmula está en los papeles que le he dado ayer, ¿no? Simplemente esto permite intercambiar uno por el otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros casi todo el modelamiento, o en general en la mayoría de sitios, se hace usando el variograma, pero casi siempre las fórmulas en el software está definido en función de covarianzas, porque es más sencillo de definir las matrices de Kriging, que vamos a ver más tarde, en función de covarianzas que en función de variograma. Pero como está correlacionado el variograma con la covarianza de esta manera, no hay problema, ¿no? Tú lo puedes poner como covarianzas, el software simplemente hace la transformación, como variograma, el software hace la transformación de variograma a covarianza y usa las covarianzas. Se puede hacer porque esta fórmula es la que relaciona el variograma con la covarianza, ¿no? Son indistintas. Entonces, ustedes van a ver en algunos libros de geoestadística que casi todo, la definición de Kriging, casi toda la teoría de la variografía, de Kriging, todo lo hacen en función de covarianzas, no variogramas, porque a veces es más sencillo hacerlo en función de covarianzas. Pero es lo mismo, porque ustedes ven, son dos estadísticas que se pueden intercambiar una por la otra, ¿no? Y también nosotros sabemos que el correlograma de H no es igual a la covarianza de H entre la dirección estándar de z de x por la dirección estándar de z de x más h, ¿no? Entonces, esto también se puede reemplazar acá y lo mismo, ¿no? Entonces, las tres estadísticas, variograma, covarianza y correlograma, son intercambiables. Es por eso, esta intercambiabilidad es lo que nos permite a nosotros poder usar, hacer toda nuestra variografía, incluso poner el variograma en nuestras ecuaciones de Kriging, cuando ponemos en MindSight, todo en función del correlograma, porque son intercambiables entre sí.
Luego, la otra cosa que mencioné ayer y siempre hay que tener en cuenta es el asunto de que en Sage usa unas variables un poco distintas a lo más común, que son, uno es el variograma estandarizado, o sea, el variograma que sale en Sage no es el variograma tradicional, sino es un variograma estandarizado en que el valor está, el variograma en sí está dividido entre la varianza global, ¿no? Entonces, la ventaja de ello es que le sale todo con un SIL de 1, ¿no? Que siempre es más fácil de manejar que si tienes, por ejemplo, bismuto con valores en promedio puedes tener varios miles de ppm, entonces miles al cuadrado, estás hablando de una varianza de millones, ¿no? Entonces es más difícil de trabajar que con una varianza de 1, ¿no? Entonces, pero el variograma estandarizado que se usa en Sage es el variograma normal de H dividido entre la varianza. Esta varianza es la varianza global de los datos. No es una varianza en función de H, es la misma varianza para todos los H, ¿no? Y luego, el correlograma que usa Sage no es el correlograma verdadero, sino simplemente 1 menos el correlograma verdadero. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque la ventaja de cómo está definido el correlograma en Sage es que les permite ver el correlograma de una forma parecida al variograma tradicional, ¿no? Porque el correlograma, como tiene sentido, ¿no? La correlación disminuye con la distancia, el correlograma mira la correlación, entonces el correlograma verdadero disminuye con la distancia, ¿no? Si tú tienes la distancia h, el correlograma disminuye así, pero nosotros estamos familiarizados a ver el variograma que aumenta con la distancia. Entonces el correlograma en h, si aplicamos esta fórmula, es 1 menos h, 1 menos el correlograma, sale el correlograma que aumenta con la distancia. La varianza, el variograma, mira a la diferencia de datos con la distancia, ¿no? Entonces mira cómo varían los datos con la distancia, y por eso que el variograma aumenta con la distancia. En cambio, la covarianza mira a la similitud con respecto a la distancia, igual que el correlograma. Tanto la covarianza como el correlograma, ambos disminuyen con la distancia. Luego vimos que en el variograma, cada punto que aparece aquí es simplemente un promedio puede ser 20 datos, 50 pares, puede ser hasta miles, ¿no? Ayer vimos cuando calculamos el variograma de Saraceni que había 100.000 pares, ¿no? Cada uno de esos puntitos era simplemente el promedio de esos 100.000 pares. Era simplemente, hemos visto nosotros que el promedio es una forma de tratar de caracterizar una población, ¿no? Y aquí vemos, ese es el uso que le damos acá. El promedio de esos 100.000 pares es ese puntito, porque si pusiéramos los 100.000 pares ahí, se imaginan qué sería, ¿no? Entonces no podemos usar esos 100.000 pares tal como son, tenemos que tratar de capturar cuál es lo que representa esos 100.000 pares, y ese promedio es el variograma de esos 100.000 pares, ¿no? Entonces vemos, cada uno de esos puntos es simplemente un promedio de un cierto número de pares, ¿no? Pero lamentablemente, por el mismo hecho que es un promedio, es sensible a la presencia de valores extremos, ¿no? Y como el variograma, la covarianza son valores elevados al cuadrado, son muy sensibles a valores extremos, ¿no? Entonces ese es el problema. Por eso que a veces, cuando los valores son más o menos estables, el variograma sale no como ayer lo vimos, especialmente porque había cuando tienes bastante datos, el promedio no es tan sensible a los extremos, pero cuando tienes pocos datos es sensible a los extremos, y ahí comenzamos a ver variogramas bastante, lo que se llama ruidosos, ¿no? Que no están alineados, sino uno sube, otros baja, y esos ruidos generalmente son debido a presencia de valores extremos, ¿no? En algunos pares de distancia vas a agarrar ese valor extremo, en el otro par no lo vas a agarrar, diré en el otro h. En un h agarras de repente un valor alto, en el siguiente h no lo agarras, entonces por eso que sube, luego en el otro baja, y así están, ¿no? Entonces,
cuando tenemos eso, una de las cosas que podemos hacer es chequear nuestros datos y ver si puede ser, y de repente probar haciéndole un capping a nuestros datos, ¿no? O más o menos tenemos una idea de qué valores los podemos considerar extremos, hacerles un capping y probar, ¿no? Ver el variograma de los datos eliminando un poco el efecto de los valores extremos y ver si eso mejora nuestro variograma, ¿no? De nuevo, supuestamente el correlograma es menos sensible a la presencia de valores extremos, pero igual, no. Es menos sensible no quiere decir que no sea sensible a valores extremos, ¿no? Siempre es por eso que nosotros vemos, ¿no? Que nosotros todo el tiempo usamos correlogramas y vemos que hay en muchos casos que salen correlogramas bien con bastante ruido, y eso puede ser, no estoy diciendo que siempre sea así, pero puede ser que sea debido a la presencia de valores extremos. Entonces, en esos casos valdría la pena quizás explorar la posibilidad de hacer capping para ver si eso ayuda a tener un variograma mejor definido. El capping que podríamos hacer en el variograma, eso lo podemos sacar de la curva de probabilidad. Claro, de la curva de probabilidad. Es algo simplemente para mejorar el variograma, entonces no tiene que ser algo muy bien hecho, ¿no? Es simplemente eliminar los valores extremos y ver si eso ayuda a una considero. Se podría hacer primero un normal con toda la información y otro variograma, pero ya capearlos y comparar esos dos. Claro, y como hacer el capping es relativamente rápido, es más rápido que, no, ayer vieron cómo demora el cálculo del variograma, es más fácil primero tener tu variable y luego tener al costado en Excel le calculas tu variable capeada y ya una vez que tienes capeado, de frente vas a hacer el variograma, calculas variograma con tu variable original, con la variable capeada y ves si te sale mejor, ¿no? Si te sale mejor, usas el variograma con la variable capeada, ¿no? Porque al final la idea del variograma es capturar cuál es por eso que el variograma usa un promedio de los datos, porque la idea es capturar cuál es se puede decir, el promedio de nuestra población, ¿no? Si hay algún valor extremo que nos está afectando ese promedio, ese valor extremo es una molestia más que una ayuda, ¿no? Y al final nosotros no vamos a usar los datos tal como salen del variograma, nosotros le vamos a aplicar un modelo, ¿no? Entonces, no afecta en nada que ustedes estén usando un poco de capping en sus datos, ¿no? Al revés, eso les va a permitir obtener un variograma más representativo de su población real, ¿no? Esto va a ser, como hemos visto ayer, va a ser más importante cuando tienen menos datos, ¿no? Porque cuando tienen menos datos el efecto de los valores extremos es más pronunciado. Cuando tienen bastantes datos ahí van a ver y en especial en poblaciones relativamente homogéneas, ¿no? Por ejemplo, si están hablando de una población que las leyes son más o menos cercanas entre sí, el CVI es bajo, no van a tener mayor problema de valores extremos, ¿no? Pero si están, por ejemplo, los casos más comunes donde hay bastantes CVIs altos son, por ejemplo, los dominios bajos de zinc y de bismuto, ¿no? Que en general son valores bajos, pero siempre por ahí hay valores altos que no los puedes separar, ¿no? Entonces, esos valores altos aislados son los que causan problemas en los dominios bajos de zinc y bismuto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí de repente tendría sentido aplicar un capping, porque ahí lo que más te interesa cuál es el variograma real de la zona de valores bajos, ¿no? Esos valores altos en verdad no te interesan, es más que todo un ruido que está molestando, ¿no? Los vas a usar al momento interpolar, o sea, no está causando ningún problema al aplicarle un capping, ¿no? Pero a ti te interesa cuál es el variograma de los valores bajos, esos valores altos, aislados, son más una molestia que algo que te beneficie, ¿no? Luego vimos el asunto de la anisotropía, ¿no? Que hay dos tipos de anisotropía. La anisotropía más común, la que vamos a ver más frecuentemente, es la anisotropía geométrica, ¿no? Que es cuando lo que pasa es que en distintas direcciones tenemos distintos rangos, ¿no? Eso es común, se podría decir que eso es lo normal. Un variograma isotrópico en el sentido que significa que es igual en todas las direcciones, es muy raro, ¿no? Siempre que encuentren un variograma isotrópico, pregúntense, ¿tiene sentido que sea isotrópico? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ha salido isotrópico? ¿No? Porque es algo raro, casi todos los procesos mineralizantes tienen un sentido, flujo de fluidos hidrotermales, ¿no?
Entonces, eso causa que la mineralización tenga una anisotropía. A veces la anisotropía es más fuerte, a veces es menos fuerte, pero siempre hay anisotropía. Si no ven anisotropía, chequeen. Puede que sea real, que la anisotropía sea real. No, por ejemplo, a veces cuando eliminamos todos los valores altos y solo nos quedamos con los valores bajos, hemos eliminado tanto las diferencias de valores que nos quedamos con una población prácticamente isotrópica, ¿no? Eso es normal, eso es de esperarse. Pero si estamos trabajando, por decir, por cobre, que no estamos eliminando valores altos o bajos, que estamos una mezcla de valores altos y bajos dentro de la misma población, ahí es de esperarse que haya anisotropía, ¿no? De repente la isotropía es simplemente el hecho de que estamos usando un dominio donde hay combinación de direcciones, ¿no? Y esa combinación de direcciones está causando que lo vea el variograma como algo isotrópico, ¿no? Cuando en verdad es simplemente superposición de dominios, ¿no? También el mismo dominio. ¿No? Por ejemplo, si ustedes calculan el variograma por cobre de todo el depósito, es muy probable que les salga casi isotrópico, sí, porque están combinando en todas las direcciones, el variograma sale isotrópico. Pero no es que sea isotrópico, es simplemente que están combinando dominios, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. El otro tipo de anisotropía es la anisotropía zonal, que es cuando la varianza es distinta en función de la dirección, el SID, no la varianza total. Eso es un poco menos común, pero ocurre, no hemos visto, es bastante común en depósitos estratificados, ¿no? Uno de los problemas del correlograma es que tiende a enmascarar la presencia de anisotropía zonal, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos que debería haber anisotropía zonal en nuestro depósito, deberíamos tratar de usar otra herramienta, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas que tenemos a la mano es MineSight. El Data Analyst de MineSight, que permite calcular variogramas y que calcula el variograma tradicional. El variograma tradicional, como no está estandarizado, te va a mostrar si es que hay anisotropía, ¿no? Entonces, si quieres hacer un chequeo rápido para ver si es que hay anisotropía zonal en alguna parte del depósito del que estás estudiando, usa el Data Analyst, ¿no? Puedes calcular el variograma en la dirección que te interesa, ¿no? Porque uno de los problemas del Data Analyst es que es un poco difícil de calcular un modelo variograma y chequearlo en todas las direcciones, ¿no? Por eso que no es muy recomendable para usar, por eso que usamos el Sage. Pero si quieres simplemente chequear en una dirección dada, es relativamente sencillo de usar, ¿no? Y lo bueno es que tiene el variograma no estandarizado, entonces te puede permitir ver si es que hay anisotropía zonal o no. Lo que hay que tener en cuenta es el Data Analyst también tiene correlograma, pero es el correlograma verdadero, ¿no? Entonces si usan el correlograma le va a salir que disminuye con la distancia, ¿no? Pero, o sea, es correcto, no es simplemente que así sale, ¿no? ¿Hay combinados en el geometría zonal? Claro, sí, lo más común es que sea combinado. Es muy raro que haya solo zonal o solo geométrico, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en yacimientos estratificados, ¿no? Por ejemplo, en petróleo, el rango en la vertical es mucho más corto que en la horizontal. Entonces la varianza es mayor en la vertical, pero el rango es más corto, ¿no? Entonces tienes, al final, te sale, en la vertical es así y en la horizontal es así, ¿no? En la horizontal tienes una mayor continuidad, pero una menor varianza, y en la vertical tienes una menor continuidad y una mayor varianza. Eso es típico de yacimientos estratificados. En petróleo es bien común que los variogramas sean así, ¿no? Luego vimos el cálculo del variograma experimental, ¿no? Que hay que seleccionar el lag o la distancia h, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es seleccionamos un h que es una serie de intervalos, ¿no? Nosotros especificamos 50, no quiere decir que solo vamos a usar 50, sino que va a ser cada 50 metros, ¿no?
O sea, 50, 100, 150, ¿no? Nuestro H va a ser múltiplo del lag que escojamos, ¿no? O sea, no es que va a ser solo 50, sino que va a aumentar de 50 en 50. Va a ser múltiplos del H que escojamos. Si ponemos 10, va a ser múltiplos de 10, 10, 20, 30, ¿no? Ese es lo que le llaman en inglés lag, ¿no? Que es la distancia, que es el equivalente al H de acá. Y nosotros después también tenemos que escoger la dirección. La dirección en 3 dimensiones, nosotros generalmente escogemos dirección y azimut, ¿no? Escogemos dirección y azimut, azimut y dip, azimut y usamiento en la que queremos calcular, ¿no? Generalmente, si tenemos bastante datos, nosotros calculamos el máximo que nos permite Sage, que son 37 direcciones, ¿no? 12 azimuts, 3, no, permite hasta 5 dips. Sí, entonces sería 48. Claro, no, 49. Hasta 49 es lo máximo que te permite, ¿no? Porque son, 61. Hasta 61, ¿no? Te permite hasta 12 azimuts, 5 dips y uno más, y en 90, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite. Entonces, generalmente tratamos de escogerlos más o menos equidistantes y tratamos de, en general, unas cosas que dijimos ayer es que una de las direcciones que nosotros queremos agarrar siempre son las direcciones en las que tenemos mayor cantidad de muestras, ¿no? Entonces, en antamina eso corresponde con 135-315, ¿no? Pero eso es solo si es que tenemos bastantes datos, ¿no? Si tenemos menos datos, no tiene mucho sentido estar haciendo en tantas direcciones, ¿no? De repente podemos reducir a, por decir, solo 8 o 4 azimuts, 3 dips, algo por el estilo, ¿no? Eso es cuestión un poco de usar criterio y a veces también un poco de cuestión de ir probando. Pruebas, ves que te salen, primero pruebas como por decir los 61 direcciones y ves que te salen muy pocos datos en cada dirección, por más que uses una tolerancia grande. Entonces lo que haces es disminuyes el número de direcciones o azimuts y aumentas la tolerancia, ¿no? Esa es otra de las cosas que hay que mencionar. Nosotros usamos, como nuestros datos no están orientados regularmente en el espacio, tenemos que usar tolerancias tanto en la dirección, tanto en la distancia, en el lag, como en la dirección, ¿no? Eso nos permite poder tener datos en cada distancia h, si no, nunca podemos agarrar datos. Y esas tolerancias nosotros lo vamos a definir en función de la cantidad de datos que tengamos, ¿no? Si tenemos bastante datos, ¿no? Como vimos ayer que teníamos un montón de datos, pude usar tolerancias bastante pequeñas, ¿no? En cambio, cuando tenemos pocos datos, tenemos que aumentar. Entonces, eso se va viendo, ¿no? Igual que hicimos ayer, ¿no? Primero, pruebas con lo que cree que te puede salir bien. Siempre tienes que comenzar en algún sitio, ¿no? Por ejemplo, en antamina, comenzar con un lag de 50 metros, más o menos tiene sentido. Y comiencen siempre con, al menos que sepan ya de antemano que tienen pocos datos, comiencen con los 60 y tantos, combinación de 12 azimuts y 5 más 1 dips, ¿no? Si ven que ya les salen muy pocos pares en cada punto, entonces ahí ya pueden disminuir el número de azimuts o dips y aumentar las tolerancias angulares, el bandwidth, ¿no? Y recuerden, siempre deben de tratar de que no debe haber espacios en las tolerancias, tanto en angular o en los lags, ¿no? Y que puede haber un poco de traslape, pero tampoco el traslape que no sea excesivo, ¿no? Porque si no, mientras más traslape, mientras más tolerancias tengan, siempre les va a salir más suavizado, ¿no? A veces no les queda otra, ¿no? Es lo único que pueden hacer porque no tienen muchos datos, ¿no? Pero hay que estar conscientes de cuál es la consecuencia de hacer eso, cuál es la consecuencia de tener que usar tolerancias muy grandes, ¿no? Uno de los principales problemas es que eso les va a subestimar la anisotropía. Están suavizando tanto los datos, están usando los mismos datos en varias direcciones, o están usando para esta dirección datos que en verdad están bien lejos de esa dirección, en verdad están suavizando la anisotropía. Entonces, al final del modelo tiene que darse cuenta, ¿no? La anisotropía que ha obtenido en verdad es menor de la anisotropía real.
de repente el rango en la distancia el rango menor está más largo de lo que debería ser, el rango mayor está más corto de lo que debería ser. Bueno, entonces ahí yo puedo manualmente modificarlo y decir, no, este rango, yo sé que debido al de ganancias que he usado que han sido muy grandes, esto ha hecho que el rango sea muy corto, yo lo puedo agrandar, y el rango corto ha salido muy largo y yo lo puedo achicar. Bueno, aparte que también puedo usar mi criterio geológico, yo sé, no, que por decir, la mayoría del scan, en verdad son casi como cuerpos tabulares, ¿no? Son mucho más cortos en la dirección perpendicular al contacto que en las otras dos direcciones, ¿no? Entonces, en la dirección perpendicular al contacto yo voy a esperar que el rango sea mucho más corto que en las otras dos direcciones, ¿no? Entonces, eso es algo que yo debo ver reflejado en el variograma. Especialmente si es que estás trabajando con una variable que es mayormente controlado por la litología, ¿no? Y especialmente en el scan, ¿no? En el intrusivo tú puedes esperar que ahí sea un poco más isotrópico, que haya más igual en todas las direcciones, ¿no? Pero en el scan, en todos los scans, ¿no? Incluso en los más grandes, siempre la dirección perpendicular al contacto es mucho menor que en las otras dos direcciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos que esperar que en esa dirección sea el rango menor. Si no sale, tienen que tratar de entender por qué, ¿no? De repente están en un dominio en el cual justo el scan en esa zona es bastante ancho en la dirección perpendicular al contacto, o de repente simplemente el variograma es un artefacto matemático de los datos que tienen y en verdad le deberían hacer un rango más pequeño, ¿no? Recuerden, ustedes cuando modelen el variograma tienen que usar su criterio geológico para modelarlo, no acepten los resultados tal como son, ¿no? Luego, en cuanto al modelamiento, ya que estamos hablando de modelamiento, hay toda una serie de modelos que nosotros podemos usar. Esos modelos fueron definidos por sus características matemáticas, no fueron escogidos porque tengan algún sentido geológico, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta todo el tiempo. La geoestadística son herramientas matemáticas, no tienen nada de geológico en sí, no hay, en la fórmula del variograma no hay nada de geología metida ahí, ni siquiera la distancia entra en la fórmula, ¿no? Entonces, no hay nada de geología en la geoestadística, ¿no? Los modelos de variograma, el esférico, el exponencial, fueron escogidos porque son sencillos de comprender, sencillos de usar y ayudan a modelar el variograma. No fueron escogidos porque tuvieran algún significado geológico en sí, ¿no? Entonces ustedes pueden usar cualquiera de ellos. Hemos visto que hay algunos modelos como el gaussiano que sí no debemos usar porque esos tienen ciertas implicancias, ¿no? El modelo gaussiano implica una alta continuidad a distancias pequeñas, que eso no ocurre en la mayoría de las variables geológicas que nosotros usamos, ¿no? Entonces no tiene sentido usar un modelo gaussiano en nuestros modelos, ¿no? Al menos que estuviéramos modelando por algún motivo alguna superficie, ¿no? Como la topografía o por decir el contacto, si quisiéramos modelar contactos, ese tipo, o anchos de vetas, ahí sí, esas son variables un poco más continuas, ahí sí tendría sentido usar gaussiano. Pero en general, no, por ejemplo en Sage no hay esa opción, así que tampoco no tenemos. No sé si el Data Analyst tenga la opción del modelo gaussiano, no lo he usado tanto como para ver eso, pero es un modelo que hay que saber su existencia porque es un modelo que es relativamente común en las áreas fuera de minería, ¿no? Y que puede tener algunos usos en minería, ¿no? Como les he dicho, si estamos modelando alguna variable relativamente continua. Pero en general, nosotros tenemos tres opciones de modelo, ¿no? El esférico, el exponencial y el efecto de Pepita, ¿no? Que es también otro modelo. En la mayoría de casos siempre va a haber efecto de Pepita. Es muy raro alguna variable que nosotros usemos que no tenga efecto de Pepita. Aún la densidad tiene un efecto de Pepita bajo, pero tiene. Pero también al mismo tiempo nosotros debemos de dudar de alguna variable que tenga un efecto de Pepita excesivamente alto. Tenemos que tratar de ver
por qué está saliendo un efecto pepita alto y ver si es que eso es simplemente un artefacto matemático de la falta de datos o si es real, ¿no? Siempre que nos hagan un efecto de pepita muy alto por encima de 0.7 o 0.6, tenemos que tratar de ver y tratar de entender si es real o simplemente un efecto de los datos, ¿no? El efecto de pepita en general es simplemente un reflejo de la falta de datos que tenemos a distancias menores que el lab más pequeño que usamos en nuestro downhole variograma. El downhole variograma es el que usamos para determinar el efecto de pepita. En nuestro caso nosotros lo hacemos cada 7.5 metros, entonces es a una distancia menor de 7.5 metros, no tenemos mayor información. Esa falta de información a menos 7.5 metros es lo que causa gran parte del efecto pepita, ¿no? Es la falta de información. Hay un efecto de pepita real en la población, pero no lo podemos detectar porque no tenemos información a menor de 7.5 metros, ¿no? Y lo que siempre hay que tener en cuenta es que los métodos que tenemos el método más común que existe para calcular el efecto de pepita, que es simplemente unir los 2 o 3 primeros puntos con una raya y decir, este es el efecto de pepita, aunque es el más común, ese método es muy probable que, es casi seguro que tienda a sobreestimar el efecto de pepita, ¿no? Nosotros hoy día o mañana, dependiendo de qué tan rápido avancemos, vamos a ver cuál es el efecto de pepita en los resultados del screening, ¿no? Entonces, en general lo que nosotros queremos es capturar el modelo real de nuestra población tal como es, ¿no? Entonces, si el efecto de pepita real es aquí, no hay problema, ¿no? Pero lo que queremos es capturar real. Si lo estamos sobreestimando, está mal. No tanto porque pueda tener algún efecto en el cleaning, sino porque simplemente ese no es, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. La idea principal del modelamiento del variograma es tratar de capturar cuál es la continuidad espacial de nuestra población, ¿no? Estamos usando los datos para eso, pero a veces los datos que estamos usando son limitados. O los datos nos pueden incluso confundir, nos pueden indicar algo que realmente no es, ¿no? Entonces nosotros tenemos que usar nuestro criterio geológico para interpretar eso y a veces decir, no, los datos nos están diciendo esto, pero en verdad debería ser así. El caso más claro es lo que mencioné ayer, cuando tienen pocos datos y tienen que usar el variograma omnidireccional, ¿no? Si usan un variograma omnidireccional, es obvio, es cierto que el variograma omnidireccional no tiene anisotropía, pero esa falta de anisotropía no es un reflejo de la población, es un reflejo simplemente de la falta de datos, ¿no? Entonces, ahí ustedes deben de modificar ese variograma usando su criterio geológico y aplicarle una anisotropía que ustedes creen que debería tener, ¿no? Alguien les puede decir, pero ahora tu variograma ya no modela tus datos, pero tú puedes decir, no, este variograma isotrópico en verdad no está reflejando mi población verdadera. Estoy cometiendo más error usando este variograma isotrópico omnidireccional, a pesar de que modela mis datos exactamente, que si yo lo modifico manualmente, ¿no? Entonces, siempre deben de estar pensando qué están haciendo y cuáles son las consecuencias de las cosas que hacen, ¿no? Especialmente cuando tienen que incrementar excesivamente las tolerancias, ese tipo de cosas, ¿no? Guillermo, ya mencionabas que se podría ayudar con hacer un variograma con las muestras nada más para tener una mejor idea de la... para el downhole, para detectar el NAG. Sí, eso especialmente si ustedes sospechan que eso puede ayudar, ¿no? Lo bueno es que es relativamente rápido, no es mayor problema, aún con bastantes muestras, porque es una sola dirección, ¿no? Entonces es relativamente rápido. No creo que... El único problema es que están usando muestras de distintos tamaños, ¿no? Entonces quizás lo que deberían hacer es limitar por el tamaño, ¿no? Por decir, no usar muestras menores de 1 metro, ¿no? O algo así, ¿no? Muestras de metro y medio a 3 metros, que sea. Para no tener el cambio de soporte. Claro, para no tener el efecto del cambio de soporte muy grande. Porque uno de los problemas que tenemos es las muestras de densidad en particular, esas son bien chiquitas y a veces tienen leyes bien altas y disparan las cosas, ¿no? Entonces, para eliminar el efecto de esas muestras pequeñas, usar las
las muestras, solo muestras mayores de 1 metro, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí de repente eso les puede ayudar. Y lo bueno es, como mencioné ayer y hoy día también vamos a comenzar a ver, es el hecho del cambio de soporte. Bueno, ya que comenzamos a hablar, podemos ir metiendo esta idea en la cabeza. ¿Qué es el cambio de soporte? Es un tema que vamos a irle dando vueltas entre hoy, mañana. Es que si tenemos una población, ¿no? Yo le saco el promedio a esto, ¿no? Y luego junto, ¿no? Tengo 9 muestras. Junto las muestras en 3 pares, por decir estoy compositando, ¿no? Ahora ya no tengo, por decir aquí tengo un valor, aquí tengo 9 valores y tengo una media de 9 valores. Luego lo composito y saco la media de estos 3 valores, ¿no? Aquí tengo una varianza también de los 9 valores y aquí tengo una varianza de los 3 valores. En teoría, como simplemente al compositar estamos combinando las muestras, la media de los 9 y la media de 3 debe ser exactamente igual, ¿no? No hay ninguna razón por la cual esas medias deban ser diferentes, si son diferentes. A veces hay diferencias por pequeños aspectos, pero deben ser casi iguales, ¿no? Especialmente cuando estamos combinando bastantes muestras, ¿no? Deben ser casi iguales. Pero las varianzas no son iguales. ¿Cómo son? Es mayor que la pequeña. La varianza es así. ¿No? Como aquí tenemos más muestras pequeñas, la varianza es mayor. A medida que aumenta el soporte, está relacionado al volumen de la muestra, ¿no? Por decir, si estas son muestras de 2 metros, 2 metros, 2 metros, estamos compositando a 6 metros. El soporte de este es 6 metros, en cambio el soporte de este es 2 metros. El soporte es el volumen de la muestra con la que estamos tratando, o es una medida del volumen de la muestra, ¿no? A medida que aumenta el soporte, aumenta el volumen de la muestra, la media se mantiene, pero la varianza disminuye. Entonces, si ustedes agarran, deciden un montón de muestritas, y le sacan la media de ese montón de muestritas y luego la juntan en grupos más grandes y le sacan las medias a esos grupos más grandes, al final la media va a ser igual, pero en los grupos más grandes siempre la media va a ser menor. La media de nuestros compósitos y la media de nuestros bloques debe ser igual, pero la varianza de los bloques debe ser menor que la varianza de los compósitos, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Igual, la media de los ensayos y la media de los compósitos debe ser igual, pero la varianza de los ensayos es mayor que la varianza de los compósitos. Eso es lo que se llama cambio de soporte o change of support en inglés. Entonces, yendo al asunto de lo que estábamos hablando, del downhole variogram. Como les mencioné ayer, el variograma mide en sí, es una forma de medir cómo cambia la varianza con la distancia, ¿no? Va aumentando. Cuando llega al CIL, el variograma es igual a la varianza. El valor del CIL es exactamente el valor de la varianza, ¿no? Entonces se puede decir que el variograma es una medida de cómo varía la varianza con respecto a la distancia. La varianza es menor a distancias pequeñas y la varianza es mayor a distancias grandes, ¿no? Y hasta que llega a un punto en el cual ya se elimina la correlación entre las muestras y la varianza es la misma en todos sitios, ¿no? Entonces eso se puede decir es una especie, el variograma es una especie de medida de la varianza. Como es una especie de medida de la varianza, entonces el efecto de Pepita también es una especie de medida de la varianza. Entonces, el efecto de Pepita en los ensayos es mayor o menor que el efecto de Pepita en los compósitos. La
La varianza en los ensayos es menor. El efecto Pepita en los ensayos es mayor que los compósitos o menor. No. Levante la mano los que dicen mayor. Yo me abstengo. Está bien, es mayor, porque es en soporte menor, justo lo que hemos visto acá. En soporte menor, la varianza es mayor. El efecto Pepita de los ensayos es mayor que el efecto Pepita de los compósitos. Entonces, el efecto de Pepita de los ensayos, usted le definiría un límite superior al efecto de Pepita de los compósitos. El efecto de Pepita de los compósitos, ustedes saben que es menor que ese valor. No saben dónde está, porque no tienen cómo detectarlo. Ese es el problema de los compósitos. Para eso están usando el variograma de los ensayos. Pero saben que es menor. En el peor de los casos es el mismo, entonces pueden usar el mismo, ¿no? Pueden usar el efecto de Pepita detectado en los ensayos, pero saben que es menor. Lo más probable es que salga menor de lo que saldría usando simplemente los compósitos, ¿no? Eso sería una especie de validación del hecho de que usando los compósitos están de repente sobreestimando el efecto de Pepita. Pero eso va a depender de cada población, ¿no? No hay una forma de decir que necesariamente siempre va a ser así, ¿no? Porque cada población, igual que la forma del variograma varía, no todas las poblaciones siguen exactamente la misma curva, ¿no? Unos son así, otros son así, otros son así. Igual, cerca al origen varía, ¿no? Entonces, en algunos casos, el efecto de Pepita de los ensayos va a ser muy similar a lo que obtendrían directamente los compósitos. En otros casos va a ser muy distinto. Todo va a depender cómo es el comportamiento de esa variable cerca al origen. No es algo que ustedes pueden detectar así al ojo. Aquí en este caso va a ser igual, en este caso va a ser distinto. No hay forma. La única forma es calcularlo y ver, ¿no? Y luego vimos que aunque el modelo esférico y el modelo exponencial son bastante útiles para modelar las variables o modelar el variograma, en general ningún variograma sigue exactamente el exponencial o el esférico. Entonces, lo único que nos queda es combinar ya sea varios modelos esféricos o una mezcla esféricos con exponencial para obtener un modelo que modele mejor nuestros datos, ¿no? Y es por eso que usamos los modelos anidados o estructuras anidadas, ¿no? Que son más de un modelo que nos ayudan a que los combinamos de tal forma que modelen mejor nuestros datos, ¿no? Esa es básicamente la idea de las estructuras anidadas. Luego vimos el asunto de las rotaciones. El asunto del modelo exponencial, que hay que tener cuidado de siempre usar el exponencial con rango tradicional, no usar el rango práctico, porque si no se meten en problemas. ¿No? Cómo usar y vimos ayer un ejemplo de cómo modelar los datos, ¿no? En general eso es básicamente todo lo que vimos de variografía. Entonces ahora vamos a hacer vamos a ver un último ejemplo de modelar unos datos de variograma, y de ahí vamos a pasar a comenzar a ver lo que es el proceso de interpolación. Un vector, voy a tomar un poco de agua. Para que tengan chance, primero. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo de modelamiento de datos. Como siempre, primero seleccionan los datos que quieren modelar, ¿no? Como siempre, cuando van a hacer el downhole variogram, aquí tienen que seleccionar la variable que tiene el nombre del taladro, ¿no? Entonces, por eso siempre es necesario, cuando exportan sus datos para hacer variograma, que siempre exporten
como una de las variables en una de las columnas el nombre del taladro, porque si no, no pueden, si solo exportan el X y Z, no van a poder hacer el downhole value, ¿no? Pero siempre se deben chequear que el X, el Y y el Z están correctos, ¿no? Especialmente cuando tienen zinc en los datos, tiende a agarrar el zinc, ¿no? Tiene la mala costumbre. Y chequear que estén usando la variable correcta también, ¿no? No siempre ustedes deben chequear eso, igual chequear que estén seleccionando el modelo, el dominio que ustedes quieren usar, chequear que los datos, a veces si han exportado todos sus datos y aquí les sale por decir un -1, ¿no? Si no lo han filtrado los datos, entonces aquí le ponen 0 para que no usen los -1, ¿ya? Y siempre es mejor si ustedes exportan sus datos sin incluir los -1, ¿no? Eso es mejor porque así se evitan problemas, ¿no? Eso sería como un trimming, ¿no? Claro, aquí esto es como dice Hamilton, es como un trimming, o sea, cualquier valor que se salga de esto lo va a eliminar, no lo va a usar, o sea, no es capping, no crean que es capping esto, o sea, si aquí yo le pongo en vez de 2500 le pongo 500, los valores por encima de 500 los va a ignorar, no los va a capear a 500. Si ustedes quieren capear, tienen que hacerlo aparte, ¿no? Este es simplemente cualquier valor que se sale de estos límites no lo usan, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al usar. Obviamente si tienen -1 y ponen aquí 0 por decir, entonces ya los -1 los va a ignorar, ¿no? Que es lo que ustedes quieren, ¿no? Entonces una vez que se han asegurado que esto está bien seleccionado, ¿no? ¿En qué caso utilizas la primera opción del código de seguridad? Eso es cuando vas a hacer, eso es algo que vamos a ver más tarde, bueno, vamos a ver en un poco, es cuando vas a hacer el variograma de LAK. Vamos a ver en LAK en qué se diferencia el variograma de LAK del variograma normal. No tenemos esa opción, no, en una computadora, por lo menos. Que tienes que tener, para poder usar tienes que tener una llave de Sage que te permita correr LAK, ¿no? Si, aunque tengas que te salga esta opción, si no tienes una llave de Sage que te permite LAK no lo puedes correr. Entonces, como les dije anteriormente, cuando escogen el downhole variogram, en general no tiene mucha opción para escoger, simplemente aquí el lar, 7.5, y aquí tienen que asegurarse siempre que sea 0.5, ¿no? Esas son las únicas cosas que pueden cambiar, el resto no lo cambian y no pasa nada. En el downhole el ancho son 3 metros. No, este es compósito. Por eso que usamos 7.5. Bueno, no, lo ideal es que le cambien el nombre, ahorita no vamos a perder mucho tiempo en eso. Ese no es el capping, ese cutoff que estoy... No, ese cutoff es cuando quieres hacer variogramas de indicadores, eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, cuando hace variogramas de indicadores hay dos opciones. Lo mejor es siempre que tú definas tu indicador primero y hagas el variograma directamente de tu variable con indicadores. ¿No? Tú puedes hacer eso y es lo mejor porque tú ya lo has definido bien y sabes que está bien hecho, ¿no? Aparte que tú necesitas hacer tu variable aparte porque tienes que hacerles las estadísticas a los indicadores y para eso necesitas la variable. Sage te da la opción de si tú quieres hacer un variograma de indicadores, ¿no? Coges aquí, ¿no? Aquí están todas las opciones, ¿no? Aquí está el variograma tradicional, el pairwise relative que hemos visto ayer, cuál es el variograma pairwise relative, variograma, y hay variograma de indicadores. Si coges variograma de indicadores, ves que ahora ya se activó, ¿no? Antes tú aquí no podías poner nada. Cuando coges indicadores, aquí puedes escoger el cutoff, ¿no? Este es para el indicador de variables continuas, ¿no? Hemos visto el otro día que hay dos tipos de indicadores, variables continuas o variables categóricas. Cuando es una variable continua, tú tienes que especificar un cutoff y esa función del cutoff le asigna valor 1 o 0, ¿no? Entonces aquí Sage, tú escoges el cutoff y Sage va a hacer la conversión de tus variables a indicadores automáticamente y va a calcular el variograma de los indicadores, ¿no? Pero si tú haces la conversión manualmente, un variograma de indicadores es un variograma de cualquier otra variable. Igual vamos a ver hoy día que un kriging de indicadores es un ordinary kriging
como de una variable más, simplemente que en vez de usar la variable original estamos usando un indicador, nada más, pero usa exactamente las mismas ecuaciones, los resultados son ligeramente distintos, pero en general usa exactamente la misma metodología, ¿no? Igual para el variograma, el cálculo de variograma de indicadores usa exactamente las mismas fórmulas para calcular el variograma, sino simplemente la variable en sí es distinta, ¿no? En este caso vamos a calcular el correlograma, porque es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí escogen un variograma tradicional, en verdad no es tan tradicional porque es el variograma estandarizado, ¿no? O sea, no tiene la opción del variograma verdadero, ¿no? Entonces le hacemos clic en Finish y calcula el downhole, ¿no? Ok, ahí está ahí está. Entonces, como siempre, vamos a alejar un poco para que se vea un poco más. Ya. A nosotros nos interesan los primeros puntos, entonces vamos a hacer que esto en vez de 400 sea 50, por así, 5 metros, vamos a ponerle 1. Entonces aquí vemos, ¿no?, que nos saldría, ¿no?, puede ser, si usamos la línea recta va a salir alrededor de 0.6, ¿no? Puede salir alrededor de 50, 55 es razonable, 50 puede ser, no hay, la menos de 50 ya es forzarlo mucho, ¿no? Pero es que en verdad no hay ninguna razón, o sea, puede ser así, que está haciendo una curva así, ¿no? El problema no es tanto que en verdad puede ser 0.4, hasta incluso puede ser menos, simplemente no tenemos la información que nos diga eso, ese es el problema, ¿no? Si tuviéramos muestreo cada 5 centímetros, de repente podríamos ver que el efecto de Pepita, el problema es ese, el problema no es que el efecto de Pepita sea algo verdadero de la población, es un efecto de nuestro muestreo. El efecto de Pepita que nosotros vemos es efecto del muestreo, no es efecto de la población, ¿no? Y lamentablemente en general nosotros terminamos sobreestimando el efecto de Pepita, ¿no? Entonces vamos a asumir que es 0.55 para nadie. Entonces, ahora, una vez que tiene su efecto de Pepita, ahora calculamos vamos a calcular ahora el variograma direccional, ¿no? Entonces, ahora para el direccional tenemos que eliminarle aquí que ya no seleccione. Eso es lo único. Siempre cuando regresen, Sage tiene la mala costumbre de escoger siempre el primero, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, si hubiéramos tenido el 3 escogido, ¿no?, hago back, ahora ven, ha escogido el 1, ¿no? Siempre que hagan back y regresen a esta primera pantalla, asegúrense que sus variables estén bien, ¿ya? No hagan back, simplemente eliminan este y hacen next y después ya le han escogido algo incorrecto. En nuestro caso no era mayor problema porque teníamos escogido la primera opción, pero si no hubiera sido así, puede causar problemas. Siempre chequeen que no haya hecho nada raro Sage, de ahí hacen next. En este caso, igual que ayer, vamos a probar de nuevo con 50. Angular vamos a probar con 30 porque este tiene un poco menos de datos, aunque 30 es mucho. Vamos a probar con 15, vamos a probar con 50 50, azimut 30 de 15 para tener, no, ese es, no son, como les decía ayer, Sage tiene hasta un máximo de 12 azimuts, no puede escoger más de 12, y 5 más 1 div, no, 6 más 1, ahí tiene, son 73, sí. Ese es lo máximo que les permite Sage, ¿no? Entonces vamos por el momento lo vamos a dejar así nomás. ¿No sería 15, 45? Ah, ya, no. Ya. Entonces, para cambiar las direcciones tienen que hacerle clic aquí y cambiar acá, ¿no? 15. Ese es uno de los problemas en C. No, debería tener la opción de incremento, ¿no? Claro, una cosa normal.
Sí. Por mientras lo vamos a dejar así nomás con todas las direcciones, el mismo lag en todas las direcciones. Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Luego tenemos que cambiarle el nombre, vamos a llamarle direccional. ¿No? Siempre tienen que asegurarse que le cambien de nombre, especialmente cuando están haciendo un montón de dominios, porque si no pueden sobreescribirlos, ¿no? Entonces una vez que ya está todo como debería ser, hacen clic en finish y... El resultado también cuando sale el ROS y el GAN. También cuando hagan el modelamiento, sí, ese es el peor de todos, ¿no? Siempre cuando hagan el modelamiento, lamentablemente, siempre graba el resultado con el nombre de archivo gam.ps y rows.ps. Este avanzó un poco más rápido porque hay menos datos, ¿no? Ya, entonces, de nuevo, vamos a ponerle aquí 100, aquí. Vamos a probar primero con 700, luego vemos que hay más. Está más o menos. ¿No? Ven que ahora tenemos mucho menos pares que ayer, ¿no? Tenemos solo 4000, que es un número bastante decente, ¿no? Un poco. Entonces ahí vemos que claro, aquí vemos, ¿no? Que, por ejemplo, si nos fiáramos solo del direccional, saldría con un efecto de pepita. No, aquí dicen, 61 muestras, esto no le hago caso. Punto 9, ¿no? Por eso, no, es por eso que es importante usar el downhole para determinar el efecto de pepita, ¿no? Si no, vamos a sobreestimar. En este caso es porque estamos usando cada 50 metros, ¿no? Tenemos muy pocos datos, especialmente en esta dirección, cada 50 metros, entonces nos sale así. De repente, pues, aquí tenemos un poco más de datos y nos sale un poco mejor, ¿no? Pero ven, aquí también, a diferencia de ayer, aquí vemos un variograma mucho más ruidoso, ¿no? Ven, sube, baja, no es, ayer salía casi alineado todos los puntos, ¿no? Aquí, este es un variograma más común, ¿no? El de ayer, ¿no? Pero aquí tiene los datos capeados, ¿no? Sí, estos son datos capeados. Y tiene igual. Claro, sí, o sea, aquí ven que no necesariamente el capping va a eliminar todo, pero de repente si no hubiéramos usado capping, esto sería peor, ¿no? Y igual tenemos una buena cantidad de datos, aquí creo que había como 7000 datos, ¿no? O sea, es una buena cantidad, ¿no? Ustedes muchas veces van a trabajar con dominios de 1000 datos, a veces menos, ¿no? Entonces, tiene buena cantidad de datos y aún así, ¿no? Ven que es relativamente ruidoso, ¿no? Pero en general está bastante bien, ¿no? O sea, está bien en el sentido de que más o menos ustedes pueden ver que los datos están alineados. Si quisiera hacerlo más homogenizado, puedo aumentar las tolerancias, pero de repente con eso, si aumento demasiado las tolerancias, ¿cuál es el problema? Elimino la anisotropía, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo que un poco ver mis opciones, ¿no? ¿Qué voy a ganar aumentando las tolerancias, haciendo esto más bonito, ¿no? ¿Es suficientemente alineado como para modelarlo? Sí, ¿no? Aquí vemos que hay una línea, ¿no? De repente con los modelos, ustedes todo el tiempo tienen que estar viendo, a ver, ¿qué va a pasar cuando lo modelen, ¿no? Entonces más o menos la línea va a pasar por acá, está bastante bien, ¿no? No es tan alineado, pero no va a ser, no va a ser mucho problema. Lo único que me preocupa en este caso es que hay muy pocos datos acá, ¿no? Entonces de repente a mí lo que me interesaría es aumentar más datos acá, y para ello lo que necesito hacer es disminuir el tamaño del lag, ¿no? Pero el problema es, aún con 50 datos aquí el primer punto ya tiene pocos datos, ¿no? Entonces de repente voy a tener muy pocos datos. Pero a ver, la única forma de saber es probar, ¿no?
El otro asunto es, aquí con 50 metros de lag es relativamente ruidoso. ¿Qué va a pasar cuando disminuye el lag? Va a ser más ruidoso, ¿no? Entonces eso siempre tiene que tenerlo en la cabeza, ¿no? ¿Qué va a pasar si lo modifico? ¿No? O sea, ustedes ya más o menos ya saben qué pasa cuando modelan el variograma. Ustedes ya deben saber qué debe pasar cuando hacen algo, algún cambio. No hacen los cambios automáticamente, ¿no? Ya. Si yo disminuyo el lag, yo ya debo saber, voy a poder tener más puntos cerca al origen, pero se va a causar que mi variograma sea más ruidoso, ¿no? Entonces, si ya es más o menos ruidoso, de repente haciéndolo más ruidoso, quizás tenga más puntos acá, pero no lo voy a poder modelar bien allá, ¿no? Entonces, a veces lo único que queda es probar, ver y, bueno, probé, no me salió bien, regreso a la versión original, ¿no? Entonces, ¿no? Pero en general, por ejemplo, excepto en la falta de datos cerca al origen, este está bastante decente como para modelar, ¿no? Si no fuera por eso, ¿no? Como ven, algunas direcciones, es lo típico, algunas direcciones como esta de acá salen mejor y otras direcciones salen peor, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? O como esta, ¿no? Es 315, a pesar de ser una de las direcciones donde hay más datos, está más ruidoso. O sea, no necesariamente siempre que va a haber más datos va a ser menos ruidoso, ¿no? A veces está capturando otro, no, aquí. Estamos viendo que no, este está mejor, no, ven, ¿no? Este está bien feo y aquí está un poco mejor, ¿no? Estamos viendo que un poco y así es, ¿no? Depende mucho de la dirección, ¿no? Pero este en general, en promedio, está bastante bien. Y está un poco, se puede decir, al límite de lo ideal, ¿no? En general, lo ideal es esto, ¿no? Lo ideal no es lo que vimos ayer. Y eso ya ocurre muy raras veces. Este es el tipo ideal que ocurre. Así, con este tipo de ruido, ese es ideal, ¿no? Ese es el ideal que ustedes deben esperar. Ese es ideal, ¿cuál es lo perfecto? ¿No? Entonces, este está bastante bien. El único problema es un poco la falta de datos cerca al origen, ¿no? Entonces, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a probar con 30 metros en vez de... Entonces, como vamos a tener pocos datos, una posibilidad es aumentar la tolerancia angular para compensar el hecho que estamos usando menos. Entonces le puedo poner una tolerancia angular de 30 y de repente aumentar el bandwidth a 100 metros. Vamos a probar. Entonces, de esa manera un poco compenso el hecho de que estoy disminuyendo el lag, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por el momento. Pero ahí poniendo ese 30 de la tolerancia angular, estaría sobreponiendo, ¿no? Claro, va a haber sobreposición. Podría disminuir, pero por el momento queremos primero chequear rápidamente, ¿no? Después, de repente ya puedo yo. Entonces, aquí, para no sobreescribir el anterior y no estarlo volviendo a correr, vamos a cambiarle el nombre. Simplemente. Entonces vamos a modelarlo. Como en este caso solo un variograma, no podemos darnos el lujo de ponerle ¿Puedo cambiar en la anterior ventana? En la anterior ventana. Anda. Acá. Sí, sigue 50. Sí, pero hemos visto que con 700 metros estábamos bien. Ah, verdad. Sí, ese es el problema de Sage, que una vez que hacen clic acá, cuando cambian el lag, ya no hace caso a los cambios que hacen aquí, ¿no? Entonces, tenemos que volver a poner aquí 15 grados y luego volverle a cambiar aquí 15, 45. Ese es el problema de... Lo vamos a pintar con el otro país. Zigzag. Aquí tienen que tener cuidado cuando hagan estos cambios, siempre chequear que esté bien los datos que ponen. Porque el problema es que a veces tienen que hacerlo tanto, ¿no? Que cambien una cosa y por el apuro pueden tipear mal alguno de estos ángulos, ¿no? Siempre tienen que checar. Ahí viste sobre el número máximo número de lag que deberías usar con una expresión. Número de lag. Ya, eso lo vas a tener en cuenta más que todo al momento del modelamiento.
Porque si lo tratas de tener aquí, a veces, uno de los problemas principales es que tú tienes en distintas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes limitar a la dirección más larga y obviamente las direcciones más cortas está bien. Pero eso lo puedes tener, lo tienes que ver en distintas direcciones. Entonces lo ves más fácil en el momento del modelamiento, ¿no? Tú simplemente en esta dirección yo debo hacerle caso solo hasta los puntos a esta distancia, ¿no? En los puntos más allá. Es más sencillo. Si no, tendrías que estar cambiando a cada rato. En general, lo que debes tratar es que simplemente este sea suficientemente largo que te agarre todos los datos, ¿no? Luego, al momento del modelamiento, ahí ya simplemente verificas que solo le hagas caso a los que están dentro de una dirección dada. Entonces, lo vuelves a correr. Pero recuerden que el bandwidth y la tolerancia angular, ahí está. Vamos a verlo mejor en un gráfico. A distancias pequeñas, el que manda es la tolerancia angular, ¿no? Por ejemplo, si tienes un punto y otro punto, aquí tú tienes tu tolerancia angular, ¿no? Esta es la dirección. A distancias pequeñas, bueno, vamos a hacer la tolerancia angular un poco más pequeña para que sea más fácil. Por ejemplo, esto es, tenemos nuestro bandwidth a esta distancia, ¿no? A distancias pequeñas, el que va a mandar es la tolerancia angular. Este punto, por más que está a menos de 100 metros, por decir, no lo va a tomar en cuenta porque la tolerancia angular manda. Solo va a mandar a partir del punto en que se intersectan esto. Por ejemplo, en este caso es 30 grados. ¿A qué distancia? Esto es igual a 100 metros. Si no me equivoco, a ver, ¿cómo es el 100, 200? Este es 100 raíz de 3, ¿no? 173 metros. Recién a partir de 173 metros vamos a tener, sí está bien, ¿no? 173 metros. A partir de 173 metros vamos a comenzar a agarrar más de 100. Y tu máximo era de 30 metros. Claro, por eso. Este es 30, 60, 90, 150, 180, ¿no? O sea, a partir de 180 recién va a comenzar a agarrar hasta un bandwidth de 100 metros, ¿no? A menos de eso va a estar limitado por la tolerancia angular, ¿no? Y si fuera menos de 30, es peor, ¿no? Es una distancia más grande todavía, ¿no? Entonces, y a distancias tan grandes, 100 metros ya no es tanto, ¿no? Y esos datos que están entre la muestra y 30, 60, ya no lo va a tomar. Claro, un dato que esté acá ya no lo va a tomar porque está más allá, está fuera de la tolerancia angular, ¿no? Igual, un punto que está acá está dentro de la tolerancia angular, pero está fuera del bandwidth, tampoco lo va a tomar.